Efectivamente, una lacra social que continúa azotándonos día tras día en todo el territorio nacional y también fuera de nuestras fronteras. Es que desgraciadamente los casos de violencia machista siguen en aumento también aquí en Canarias. Concretamente, el archipiélago acumuló un total de 2.160 mujeres víctimas de violencia de género solo en el primer trimestre de 2018. Hoy vamos a conocer el trabajo que desempeñan diariamente el grupo EMUME de la Guardia Civil. Ellos se encuentran dentro del grupo de homicidios de la Policía Judicial y su trabajo consiste, en líneas generales, de encargarse de realizar el seguimiento personalizado de cada uno de los casos de violencia de género que se producen en el territorio nacional, controlar la gravedad de cada caso, hacerle seguimiento a la víctima e incluso a los agresores. Un trabajo que tiene entre sus objetivos evitar que los casos sigan en aumento. Pues esta unidad cuenta en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con 6 miembros. Vamos a hablar con uno de ellos, exactamente con Alberto Guerrero, es cabo primero del grupo EMUME. Muy buenos días. Buenos días, señor Guerrero. Buenos días, Marta. Señor Guerrero, vamos a empezar un poco para que nos explique cómo se realiza el control de los casos de violencia de género. Bueno, pues antes de nada agradecerles la entrevista. Como bien ha dicho, formo parte del EMUME. Tenemos un grupo que cubre la provincia y el control, pues partimos de una base de 3 premisas, que es la prevención, una buena política de prevención, la protección de las víctimas y el castigo del agresor. El control diario que nosotros ejercemos a través de la base de violencia de género, y si bien controlamos casi la totalidad de los casos, sí que nuestro grupo realiza un control más exhaustivo de los casos cuyas valoraciones están en un riesgo extremo o alto, al igual que víctimas que se encuentran con medidas telemáticas, en este caso las pulseras. ¿Cómo es esa base de datos? ¿Qué se registra dentro de ella? Bueno, pues en general se registran todos los aspectos que tiene ese caso, desde la denuncia inicial, valoración policial del riesgo inicial y las que conllevan una evolución del riesgo, medidas judiciales si las hay, si no las hay, datos de la víctima, datos del agresor, actuaciones policiales que se han llevado en ese caso. En general se recogen todos los datos que pueden ser de interés para el seguimiento, para el buen seguimiento de ese caso. Hablaba hace un momento, señor Guerrero, de las pulseras telemáticas. Precisamente ustedes se encargan de hacer seguimiento a ese tipo de dispositivos de control. ¿Cómo se hace? ¿De forma diaria? ¿Cómo se revisan estos dispositivos? Es un control que se lleva de forma diaria. El dispositivo genera también unas notificaciones automatizadas que nos llegan a los correos electrónicos, al igual que, bueno, pues si surgiera un quebrantamiento o ese agresor que dispone de pulsera se introdujera en una zona de exclusión, automáticamente se generan una serie de avisos. Aviso de la central Cometa, que es quien gestiona esa base, avisa al agresor, avisa a la víctima, avisa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes actúan. Y bueno, es una manera también de quedar constancia de ese quebrantamiento de esa medida judicial, porque a veces la víctima dice, bueno, me ha parecido verlo, no me ha parecido verlo, entonces está ahí. Con esta medida nos aseguramos de que esa persona ha quebrantado esa medida judicial, esa orden de alejamiento que se le ha puesto a la víctima. Un seguimiento de los casos que lo hacen a diario prácticamente, lo hablamos en esos, ¿no?, los que son de altos o extremos, el seguimiento lo hacen a diario ustedes. Sí, es un seguimiento del total de las víctimas, todos los riesgos, pero sí, en este caso el EMUME, pues nos centramos un poco en que esos casos en que la gravedad, pues digamos, es un riesgo extremo o alto, pues sí que verificamos que todo esté bien, hablamos con las unidades que llevan el seguimiento, que en este caso son los puestos, que en este caso, pues la pieza fundamental quizás sean las unidades territoriales, los puestos de la Guardia Civil, porque ellos son quienes dan una actuación rápida y eficaz y una protección inmediata a la víctima. Por lo tanto, ellos son el que el día a día de la violencia de género, que son los puestos, son la unidad fundamental en la Guardia Civil para llevar el buen funcionamiento y la buena protección de los casos. Claro, y aquí es cuestión de matices, porque habla de riesgo extremo o alto, que hay de diferencia entre alto y extremo, no sé qué diferencia este tipo de casos. La gravedad del caso, se evalúan todos los riesgos, lesiones si han habido, tipo de maltrato físico, psíquico, si es físico, qué tipo de lesiones son. Por ejemplo, si ha sido un homicidio en grado de tentativa, pues estamos hablando ya de un riesgo bastante elevado, un riesgo extremo. Entorno familiar, si hay reincidencia, no hay reincidencia, uso de armas, qué tipo de armas, pues todos esos datos te va generando un nivel que, si viene el sistema, te puede arrojar un nivel medio. A juicio del instructor o del agente piensa que hay que elevar el nivel, perfectamente se puede elevar y bajar el nivel. Es un poco a juicio
obteniendo todos los datos que se tienen, pues a juicio de la gente sube, baja el nivel y dada la gravedad, pues sale o no sale un riesgo. Sería realmente ir viendo las actualizaciones, estos casos cambian mucho, lo sabemos porque es por el comportamiento humano, sí. ¿Eso implicaría más medidas de protección para la víctima? Sí, efectivamente, a mayor nivel, medidas, llevan aparejado una serie de medidas policiales, pues a mayor nivel, mayor medida. Si bien en todos los niveles hay si estamos hablando de un nivel extremo, la vigilancia es permanente de la víctima, hay un control exhaustivo del agresor, el nivel alto se hacen visitas frecuentes por domicilios de la víctima, se controla telefónicamente, personalmente, pues a mayor nivel, pues esas medidas, tanto policiales como medidas de autoprotección que se les dan a la víctima, pues son mayores. A mí me gustaría saber cuáles son esas medidas de protección, porque también dan talleres, incluso sí. Llegan a tocar defensa personal. Sí, se han dado talleres impartidos y promovidos por Cruz Roja Española, la verdad que bastante prácticos porque se les da esas herramientas que no es que vayan a salir las víctimas expertas en artes marciales, pero sí que se les da esa confianza y autoestima que necesitan y ese recurso mínimo que a lo mejor en una situación de peligro te puede ayudar a saber cómo actuar o cómo salir de un problema. No son llaves muy complicadas, empiezan por llaves sencillas, se da una parte teórica que la damos a agentes de Policía Nacional y vamos nosotros también. Quizás en esa parte teórica, a mí personalmente, que he dado alguna, lo que sí que me gusta es, como son víctimas que han estado en niveles altos, extremos suelen ser, pues esa experiencia que han tenido y que nos cuenten lo bueno y lo malo del seguimiento que le estamos haciendo, en qué podemos mejorar. A todos nos gusta que nos digan lo bueno, pero cómo se mejora es quizás que nos digan en qué hemos fallado, en qué podemos mejorar. Y luego pasan a la parte práctica, que tenemos dos profesores magníficos, una compañera de Policía Nacional y un compañero de Guardia Civil, que les hacen que esa semana sea de buen provecho. Imaginamos que es un trabajo duro hasta cierto punto porque tienen el trato diario con las víctimas y eso les hace ponerse casi en su lugar. ¿Se quedan tranquilas cuando saben que tienen esta unidad de la Guardia Civil pendiente de ellas de esta manera que nos está describiendo? Yo creo que sí, quiero pensar que sí y bueno, siempre les decimos que cualquier duda, cualquier cosa pueden contar con nosotros, que no duden. Uno de los factores importantes cuando una víctima acude a un puesto de la Guardia Civil o a una comisaría de Policía Nacional es generar esa confianza, el escucharlas, que se sientan que estamos ahí para ayudarlas y que pueden confiar en nosotros y que para eso estamos, para protegerlas y garantizar esa protección inmediata a la víctima. Porque me gustaría saber eso, ¿cómo son esas entrevistas con las víctimas? Hacen seguimientos que son diarios, hablábamos de 72 horas, incluso algunos casos, otros que son de 24, van pasando así los días. Sí, la ley marca una serie de entrevistas con la víctima según el nivel, pues si es extremo cada 72 horas, alto cada 7 días, medio cada 30, bajo cada 60 y no apreciado, pues si tiene órdenes de protección en vigor te marca que sean 60 y si no tiene, pues es un poco a juicio de la gente. Son márgenes como máximo. El agente, si hay causas que cambien el nivel o, por ejemplo, una víctima que esté en bajo, su agresor sale y está cumpliendo su agresor pena en prisión y sale por un permiso, ahí hay un motivo que cambia. Hay un cambio significativo en el caso, se le vuelve a realizar una valoración, aunque no le toque, se le vuelve a realizar una valoración porque hay que subir ese nivel. Ha cambiado la situación de la víctima, entonces, por lo tanto, el nivel tiene que cambiar. Son días que se marcan, pero que no hay que cumplirlos. Como tope marca una serie de días, pero bueno, a juicio de la gente se pueden hacer con más o menor frecuencia. Me gustaría saber cuáles son las preguntas que se le hacen a la víctima en esa revisión. Preguntas de, cómo está, si ha tenido problemas, si su agresor respeta esas medidas judiciales que se han dictado, su entorno familiar, cómo se encuentra, pues que te cuenten ellas también su problema y que un poco se desahoguen y que todo vaya bien y que darles esa sensación de que pueden contar con nosotros y que estamos ahí, que no nos hemos olvidado de su caso y que tenemos un seguimiento y que pueden contar con nosotros para lo que haga falta. Y luego está la parte negativa de todo este trabajo tan exhaustivo que realiza la Guardia Civil, que es cuando realmente tienen que enfrentarse a un caso en el que ya una mujer ha fallecido. También son ustedes los que se encargan de esta investigación. También somos nosotros, como grupo de homicidios, iniciamos la investigación. Si bien esto es todo igual, una buena investigación, pues todo parte también de las unidades territoriales. Esas primeras actuaciones son fundamentales, esa toma de muestras, ese reportaje fotográfico inicial que nos hace situar a nosotros en el escenario.
pues todo influye. Es verdad que somos nosotros los encargados, realizamos la investigación, hacemos un informe paralelo que va a delegación y subdelegación del Gobierno, en el que hacemos constar todos los detalles del caso, ambiente, entorno familiar, vecinal, antecedentes, si han tenido denuncias anteriores, no, y en qué se ha fallado o en qué no se ha fallado, o en qué se puede mejorar y en qué no se puede, qué es lo que, digamos, qué le hizo a esa persona acabar con la vida de la otra. Pues también hacemos un juicio crítico final en lo que se puede mejorar. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Guerrero, por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes y agradecer el trabajo diario que realizan mis compañeros, unidades de seguimiento de violencia de género y otras instituciones que yo creo que vamos en el mismo camino, que es el de sumar y aunar esfuerzos para acabar con esta lacra social. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Pues sí, Marta, yo creo que lo importante es seguir trabajando en esta línea y erradicarlo cuanto antes. Bueno, esperemos que así sea, que tenemos que contar cada vez menos casos de este tipo y cuando pues que no haya ninguno. Gracias, Eva. Buenos Hasta días. la próxima semana.